Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación al Laboratorio de Geomática del INDES de la UNTRM para hacer esta presentación. En el caso mío voy a tratar el tema modelos de distribución de especie como herramienta para priorizar áreas de conservación y restauración. Como ya se mencionó, soy docente en la Universidad Nacional de Moquegua y lidero el grupo de investigación en ciencia de la información geoespacial. Y vamos a tratar de exponer temas relacionados a modelos de distribución de especies. Este va a ser el contenido. Vamos a hablar sobre la conceptualización, conceptos clave para entender los modelos de distribución de especies, plataformas de donde obtener los registros geográficos, obtención de las variables para predecir, preparación de las variables, una serie de pasos que hay que hacer antes de poder modelar, filtrado de registros geográficos, también que es importante para no sobreestimar los modelos de distribución, hacer el modelamiento en sí y finalmente algunas aplicaciones que se pueden hacer a partir de los modelos de distribución de especies. Primero, un concepto rápido de qué es modelado de distribución de especies. En la primera figura podemos ver una grilla con negativos y con positivos, donde negativos me indican zonas adecuadas para una especie, positivos, y negativos me indican zonas no adecuadas para una especie. Entonces hay ciertas grillas en las que sí está la especie y hay otras grillas en las que no está la especie. Igual en el tema de la lluvia, positivos, zonas donde la especie acepta esas condiciones de lluvia, y negativo, píxeles donde la especie no aceptaría esas condiciones de precipitación. Finalmente tengo el mismo grillado verdes, lugares donde yo he podido observar a la especie. Pero ¿cuál es la situación en la que nosotros nos enfrentamos? Y es que cuando nosotros tenemos una grilla de 4x4, es fácilmente, por ejemplo, si estuviéramos estudiando a una ranita, tener a la ranita en la elevación y la amplitud X, ponerla ahí y evaluar si vive o no vive, ¿correcto? Y ir marcando con menos o con más cada grilla y definir cuál sería el mapa de amplitud de lluvia, cuál sería el mapa de amplitud de elevación. Esto sería fácil, por ejemplo, con ranitas, que se producen muchas, o con, no sé, otro animal que es alta tasa de fertilidad o alta tasa de producción. Pero es complicado con otras especies donde nosotros no podemos tener eso y tal vez incurriríamos en un genocidio, ¿correcto? Entonces no podríamos hacer eso. Entonces, frente a eso surge el modelo de distribución de especies o el modelo de hábitat potencial, que lo que busca es, por ejemplo, determinar zonas que probablemente son verdes, como en este punto, donde que a pesar que yo no he visto a la especie, porque esta es una zona blanca, no he visto a la especie, a pesar de que yo no lo he visto, yo entiendo o estadísticamente determino que ese sitio es apto para esa especie. Entonces, esa es la idea, buscar sitios donde no he visto a la especie, pero hay una probabilidad de encontrarla. Y para eso vamos a ir y trabajar con mucha estadística y tratar de ver cómo lo podemos encontrar. ¿Por qué modelos de distribución de especies? Porque en los últimos años ha habido una tasa súper creciente de publicaciones sobre distribución de especies. Este es un artículo que les voy a dejar acá, donde han hecho un review hace algunos años para evaluar cuál es la tendencia creciente de las publicaciones sobre SDMs. Y esta es una búsqueda que hice el año pasado, en septiembre, y había más de 1.500 solo en un año. Este año no lo voy a ingresar ya hoy día, pero hay muchas más publicaciones en un año. O sea, diariamente se pueden estar publicando 4 o 5 artículos sobre modelos de distribución de especies. Una crítica que le hacía esta review a los modelos de distribución de especie es que muchos modelos de distribución se quedan solo en modelar la especie, pero no están experimentando el qué hacer a partir de eso. Y eso es lo que queremos atacar al final de esta presentación. Se puede decir que se ha escrito mucho en modelos de distribución de especie. Dejo aquí este primer libro, segundo, tercer libro, que lo pueden revisar luego en la diapositiva, y que nos va a ayudar a entender cuál es el criterio estadístico detrás de empezar a hacer modelos de distribución de especies, porque
Puede ser que muchos ya hayamos trabajado con Maxen, y Maxen es sumamente fácil en el tema operativo, pero en el tema de entender detrás de Maxen qué hay, eso es muy complicado. Entonces, estos 3 libros nos podrían ayudar a entender un poco más detrás de Maxen qué es lo que viene. El concepto clave de un modelo de distribución de especies es que las especies tienen nichos. Y la pregunta es, ¿qué es un nicho? ¿Qué es un nicho ecológico? Hay diferentes corrientes de entender el nicho ecológico. Y aquí vamos a entender basado en cuál corriente es la que se trabaja en los modelos de distribución de especies. Primero vamos a dibujar 2 dimensiones. Supongamos la dimensión agua y la dimensión temperatura. Estamos hablando de la dimensión ambiental, ¿correcto? La dimensión ambiental. Dimensión agua, dimensión temperatura. Yo puedo ir aumentando las dimensiones, por ejemplo, nutrientes, puedo aumentar luz, y puedo aumentar n dimensiones y construir un hipervolumen de información. Un hipervolumen en el espacio ambiental, ¿correcto? Porque solamente estoy evaluando variables ambientales. Agua, luz, precipitación, radiación, o sea, diferentes variables y que me puedan dar un hipervolumen. ¿Qué es un nicho? Un nicho es un pequeño espacio, ¿correcto? Es el hipervolumen definido por las n dimensiones dentro de las cuales una especie puede sobrevivir y reproducirse. Esa es la clave. El nicho de una especie es este espacio ambiental en el cual la especie puede reproducirse y sobrevivir. Pero nosotros no estamos acostumbrados a mirar esto. Nosotros estamos acostumbrados a mirar lo siguiente. Esto. Un mapa en el espacio geográfico, que es otro aspecto, un mapa en el espacio geográfico donde hay puntitos que me demuestran dónde una especie puede sobrevivir y reproducirse. Entonces, aquí hay que diferenciar entre el espacio ambiental y el espacio geográfico. Este es el nicho, ¿correcto? Este es otro concepto que lo vamos a ver hacia adelante. Pero nosotros lo que pretendemos encontrar al final es un mapa como este, pero que me muestre cuál es la probabilidad de encontrar a la especie. Aquí viene la dualidad, ¿correcto? Nicho-biotopo de Hutchinson. ¿Qué es lo que dice Hutchinson? Dice que son 2 cosas diferentes, el espacio ambiental y el espacio geográfico. El espacio ambiental puede ser este, supongamos. Yo tengo aquí precipitación en el eje Y y tengo temperatura en el eje X. Y yo tengo aquí diferentes puntitos, en este caso tengo a Quito, tengo a Guayaquil y tengo a Río de Janeiro, 3 espacios geográficos dentro de este espacio ambiental. Y según este primer espacio ambiental, Río de Janeiro y Guayaquil se comportan similar en cuanto a condiciones ambientales. Y Río de Janeiro con Quito, que es en el espacio ambiental, están muy distantes. Si yo voy al espacio geográfico, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque en el espacio geográfico, vamos a ir acá con la pluma, observen, Guayaquil está en este punto, Guayaquil aquí está, y Río de Janeiro está en esta ubicación, sin embargo, en el espacio geográfico está en otro. Entonces, mientras que en el espacio ambiental pueden estar cerca, en el espacio geográfico pueden estar muy distantes. Y ese comportamiento hay que tratar de interpretarlo cuando hagamos modelos de distribución de especies. Los modelos de distribución surgen y parten necesariamente del espacio ambiental y luego los traducimos en un espacio geográfico, a pesar que lo que más veamos en un artículo sea el espacio geográfico como resultado final de un modelo de distribución de especies, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo claro al momento de hacer modelos de distribución de especies. Cuando yo quiero descubrir el nicho de una especie, ¿correcto? Esto es solamente un pequeño concepto en el espacio ambiental, pero el nicho de una especie depende de muchos más aspectos. Por ejemplo, yo tengo un organismo, una especie X, cuyo nicho va a depender de factores abióticos y de factores bióticos. Los factores abióticos pueden ser condiciones o pueden ser recursos. Por ejemplo, condiciones, temperatura, precipitación, humedad, elevación, etc. ¿Cuáles son los recursos? Por ejemplo, si mi organismo de estudio es el oso de anteojos, yo sé que el oso de anteojos necesita agua y el oso de anteojos se alimenta de unas bromelias específicas. Entonces yo puedo también determinar el nicho de una especie en función de qué recursos necesita esa especie, ¿correcto?
Pero ¿de qué más depende la dinámica poblacional interna de esa especie en ese nicho en específico? De factores bióticos como, por ejemplo, interacciones negativas. Resulta que un espacio X tiene las condiciones, correcto, abióticas, temperatura, precipitación, pero la especie no puede estar ahí porque justamente en ese lugar hay otra especie que compite más que él. O sea, que tiene, que en la cadena trófica está más arriba. Entonces, el nicho ecológico de esa especie se ve influenciado también por este parámetro biótico. Y también puede ser de que una especie prefiera un cierto espacio porque hay interacciones positivas, ¿correcto? Hay el tema del mutualismo, uno se beneficia del otro y diferentes sinergias que hay entre especies. Entonces, es muy complicado definir el nicho ecológico de una especie solamente basado en estadística, ¿correcto? Es muy complicado porque tienes que tener condiciones abióticas, condiciones bióticas, dinámica interna de una población, etcétera, etcétera. Entonces, de todo este panorama, sería interesante que los modelos de distribución puedan cubrir todo, pero no es así. Los modelos de distribución básicamente trabajan en este aspecto de condiciones. O sea, las variables que se utilizan para hacer modelos de distribución generalmente se basan en condiciones para la especie. Hay algunos algoritmos, o mejor dicho, hay algunos estudios dentro de todos los artículos que utilizan recursos. ¿Cómo lo hacen? Modelo de distribución de una especie y estos modelos lo insertan como una variable más en el modelo de distribución de otra especie. Esa es la forma en la que se hace. Modelos de distribución de especie que hayan utilizado factores bióticos hay muy pocos, ¿correcto? Hay muy pocos porque tal vez es complicado. Entonces, nosotros nos vamos a fijar básicamente en las condiciones que necesita la especie. Y aquí vuelvo nuevamente a esta dualidad nicho-biotopo. En el espacio ambiental yo voy a encontrar un nicho potencial, que es toda esta circunferencia. Sitios donde potencialmente la especie puede estar porque tiene las condiciones para soportar a la especie. Pero ¿qué pasa realmente? ¿Correcto? Pasa de que en ciertas zonas va a habitar, por ejemplo, vamos a ir directo al espacio geográfico para ir avanzando acá. Toda el área celeste es área donde yo he observado a la especie. ¿Correcto? Uno, porque cumple las condiciones abióticas, hay temperatura, precipitación y otros parámetros. El área verde es zona donde también cumple las condiciones abióticas, pero ¿por qué no lo he encontrado ahí? Porque justamente hay interacciones bióticas, como por ejemplo otra especie, que no le ha dejado estar ahí. Y por ejemplo, las zonas rojas representan lugares donde el modelo de distribución me va a decir que efectivamente hay condiciones adecuadas para la especie en ese lugar, pero que no están colonizadas y por tanto no hay esa especie debido a diferentes factores, como por ejemplo puede ser un factor abiótico. Supongamos que acá tenemos una cadena montañosa llamada los Andes, que no ha dejado que esta especie, a pesar de los años que ha pasado, pueda llegar y colonizar ese lugar. ¿Listo? Entonces hay factores abióticos y bióticos que influyen mucho en la distribución de una especie y los algoritmos de modelos de distribución lo que buscan es determinar la potencialidad del territorio para soportar a esa especie. Básicamente basada en condiciones. ¿Cómo hago entonces yo para buscar el nicho ecológico utilizando modelos de distribución de especies? Yo necesito dos grupos de datos fundamentales. El primer grupo de datos es las observaciones de la especie, ¿correcto? Lugares donde yo he observado. Y aquí puedo tener yo diferentes tipos de datos. Puedo tener, por ejemplo, en rojo, observaciones. Yo he ido al lugar y lo he observado. Puntos negros, lugares donde no lo he observado, ¿correcto? ¿Cuál es el problema de estos dos grupos de datos? Que las observaciones son altamente factibles y verificables de encontrar, ¿correcto? Entonces yo puedo ir a un lugar, ponerme en ese lugar a monitorear la especie y definir si existe esa especie en función de que yo lo observé, ya sea directamente a la especie, ya sea la pluma del ave, ya sea las heces del animal, ya sea los pelos del animal, cualquier otro indicador que me diga efectivamente en ese punto hay la presencia de esa especie.
¿Qué pasa con las X? Es más complicado de encontrarlas. ¿Por qué? Porque yo no puedo afirmar con una certeza del 100% que en ese punto no existe la especie. ¿Por qué? Porque puede ser que yo fui a monitorear este animal y cuando llegué al punto a monitorear no era época del animal, no era justamente en ese periodo en el que yo monitoreé, esa especie, como es migratoria, estuvo justo en otro lugar. Entonces puede darse motivos por los cuales yo no observé, pero que no dependen de que el espacio geográfico cumple o no cumple las condiciones. Simplemente se dio porque yo no fui a monitorearlo en el momento adecuado. Entonces, el que yo diga este punto negro es un punto al 100% de exactitud de que la especie no está, eso no es fácil de lograr. ¿Correcto? Es más fácil de lograr lo siguiente. Yo fui a este lugar y observé a la especie, por tanto este punto rojo es casi 100% o es 100% factible de que la especie está ahí. Entonces, al observar las especies hay que tener mucho cuidado qué dato vamos a ingresarle al algoritmo, porque el algoritmo soporta presencias, el algoritmo soporta ausencias, y hay otro término que se llama la pseudoausencia y hay otro término que se llama el background, ¿correcto? Entonces, lo ideal es que la mayoría empecemos trabajando con presencias 100% efectivas y no tratar de generar ausencias o pseudoausencias de manera indiscriminada o no, no estadísticamente o con una técnica que no esté verificada, ¿correcto? Un segundo. Listo, entonces, ese es el primer grupo de datos, las observaciones de las especies. ¿Cuál es el segundo grupo de datos que yo necesito? El segundo grupo de datos que yo necesito son las variables, ¿correcto? Las variables que me ayudan a definir si la especie está o no está ahí. Aquí, como les dije, pueden ser mayormente condiciones, todo lo que tenga que ver con variables bioclimáticas, variables topográficas, etc. Una vez que yo tengo estos dos grupos de datos, los voy a ingresar a un modelo, a un algoritmo, puede ser Maxent, Random Forest, máquina de vectores, BioClim y hay muchos otros más. Este algoritmo lo que va a hacer es interpretarme cuál es la relación que existe en este punto respecto a todas las variables. ¿Qué relación existe entre este punto y todas las variables en ese punto? Y me va a crear curvas de respuesta. ¿Cómo es que se comporta una especie respecto a las variables en ese lugar? Pues me va a crear curvas de respuesta y en función a estas curvas de respuesta me va a crear un espacio ecológico. O sea, esta es mis n dimensiones. ¿Recuerdan? Estas son las n dimensiones del espacio ambiental. Aquí va a estar temperatura, aquí va a estar precipitación, aquí va a estar humedad relativa, etcétera, etcétera. Y me va a definir una circunferencia o un hipervolumen donde va a ser el espacio ecológico de esa especie, las condiciones que prefiere la especie. Y luego, a partir de las variables dispuestas en mi espacio geográfico, me va a calcular, por ejemplo, acá el área verde, aquí vamos a hacer una escala, ¿correcto? Que vas desde 0 hasta 1. 0 es el área roja y verde es el área 1. ¿Qué cosa quiere decir? Verde es la probabilidad alta de encontrar esa especie. ¿Qué es lo que me va a hacer el software? Lo que me va a hacer es calcularme cuáles son el valor de las variables en este punto y calcularme cuán lejos del hipervolumen está. Y como me calcule el cuán lejos está de ese hipervolumen, me va a dar la probabilidad entre 0 y 1 de si está o no está la especie. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros hacemos es llegar al espacio geográfico a partir del espacio ecológico o a través del nicho ecológico. Eso es lo que hacemos al hacer modelos de distribución. ¿Por qué son útiles los modelos de distribución? Porque son prácticamente aplicables a todos los organismos. Hay modelos de distribución de aves, anfibios, mamíferos grandes, mamíferos pequeños, peces, plantas menores, plantas invasoras. Se hace también muchos modelos de distribución de plantas invasoras. Hay modelos de distribución de árboles frutales y forestales. Se ha aplicado a casi todos los organismos, o es posible aplicarlo a casi todos los organismos.
Y luego hemos saltado del sector de la parte de vida silvestre. También los modelos de distribución hoy en día se utilizan mucho, por ejemplo, en el tema de salud. Este es un estudio que hicieron para hacer por ejemplo, justo ahí hay una consulta acá. Lo han hecho, por ejemplo, para la malaria, ¿correcto? Hay un modelo de distribución para todo Chile. En este caso también me parece que ya hay en Perú un modelo para hacer distribución de Aedes aegypti en tema de salud. Luego, en tema de agricultura, han hecho un modelo de distribución del cacao y han hecho un modelo de distribución de la moniliasis del cacao, ¿correcto? De la plaga. Y lo que han hecho es hacer una superposición para definir qué zonas potenciales del cacao también serán zonas potenciales para la enfermedad, y entonces ahí habría que tratar de combatir esa problemática. Y justamente alguien en el chat pregunta, ¿se puede aplicar a insectos de plagas de papa? Por supuesto que se pueden aplicar para insectos de plagas de papa. Recientemente estamos haciendo un trabajo sobre plagas para palta, ¿correcto? Y hay modelos de distribución para plagas en palta, por ejemplo. En este caso, en cacao sí se puede aplicar. Y antes de saltarnos, por ejemplo, la pregunta sería, ¿será posible para todos los que están presentes, será posible hacer modelos de distribución del COVID? Consulta para todos. A ver, para que haya un poco de interacción. ¿Creen que es posible? ¿Será correcto? ¿No será correcto hacerlo? Si hay estudios, si es posible, nos dicen en el chat, ¿correcto? Ahora, que una cosa sea posible, ¿será adecuada? Es la otra pregunta. ¿Será adecuado hacer modelos de distribución para el COVID, por ejemplo? ¿Qué opinan en el grupo? Correcto, si es posible, el software aguanta todo. La cuestión es, ¿la lógica es adecuada o no es adecuada a hacer modelos de distribución del COVID, por ejemplo? Basado en lo que acabo de mencionar sobre el nicho ecológico, sobre el tipo de organismos que se pueden hacer, dependiendo de, de lo que deseas analizar, ¿correcto? Los modelos de distribución de especies, volviendo a esta diapositiva, ¿sí? Volviendo a esta diapositiva, ¿correcto? Volviendo a esta diapositiva, lo que los modelos de distribución de especie intentan hacer es buscar las condiciones adecuadas para la especie, ¿correcto? Buscar las condiciones para la especie, y se aplican principalmente a puntos de presencia, ¿correcto? A puntos de presencia aquí, donde la especie puede presentarse en condiciones naturales o en condiciones silvestres o en condiciones en las que no ha habido una interacción más allá de esa especie, ¿correcto? Eso es lo ideal con los modelos de distribución de especies. Trabajar con puntos de presencia donde la especie está, porque por ella misma puede sobrevivir y reproducirse. ¿Correcto? Ese es el factor inicial. ¿Qué pasa cuando nos saltamos a hacer modelos de distribución de cacao, por ejemplo? Si yo voy a hacer modelos de distribución de cacao, obviamente el cacao también es una planta, pero yo tengo entendido de que el cacao, como ya se cultiva, y muchos de los agricultores cultivan cacao, incluso en lugares donde no es adecuado el cacao, ¿correcto? Y por tanto tienen bajas tasas de rendimiento, baja producción. Entonces, si yo hago un modelo de distribución de especie con esos puntos de cacao, mi modelo de distribución no es el adecuado. ¿Por qué? Porque estoy tomando como presencia y estoy diciéndole que hay un punto donde el cacao se da, a pesar de que yo sé que esa zona no es buena para el cacao y este agricultor no hizo un estudio de suelos, no estudió el clima y no determinó si por sí sola la especie puede estar. Incluso el cacao puede tener altos rendimientos en ese sitio, pero ¿gracias a quién? Gracias a fertilizantes, gracias a enmiendas que yo vaya agregando. Entonces, cuando pasemos a modelar cuestiones que ya tengan una intervención antrópica, ¿correcto? Como por ejemplo los cultivos, ahí ya hay, correcto, en el chat nos dicen, entonces como factores tienen que considerar la intervención antrópica. Correcto. Entonces, cuando empecemos a modelar a partir de puntos que tengan intervención antrópica, hay que tener mucho cuidado.
Porque los modelos de distribución en su principio están diseñados para, o el propósito es temas silvestres, temas en ámbitos naturales. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID es un virus, ¿correcto? Entonces, ¿habrá nicho ecológico de un virus? Es la pregunta. O hay que tener cuidado al momento de interpretar flora, fauna, microorganismos, aves, anfibios, con respecto a virus, por ejemplo. Incluso una plaga de un cultivo, ¿correcto? Tiene su propio nicho ecológico. Pero la cuestión de un virus, el vector, y la profesora Ligia nos dice, quizás trae un vector. El vector, por ejemplo, de la malaria, Aedes aegypti, el vector del Zika, siguen siendo especies que tienen un nicho, ¿correcto? En el caso del COVID, como es un virus, al momento de modelar virus, ahí hay que tener muchas cuestiones, hay que tener mucho cuidado. A ver, ¿sí? Tu pregunta es sobre distribución y si es posible también necesita puntos de presencia, o sea, se aplica también a la ocurrencia de fenómenos naturales, incluso incendios forestales, como todo modelo también o error de estimación. Correcto. Sí, ahorita vamos a llegar al tema de fenómenos antrópicos, ¿listo? Pero la cuestión es que como el virus del COVID depende de que alguien más lo transporte, ahí está el tema, ¿correcto? Ahorita vamos a llegar a lo que dice Brian sobre los incendios. ¿Listo? Un segundo. Muy bien. Entonces, la primera tarea que hay que hacer cuando vamos a hacer modelos de distribución es obtener puntos de presencia de la especie. ¿Correcto? Puntos de presencia de la especie. La plataforma más utilizada y más ampliamente difundida es JBIF, ¿correcto? JBIF es esta plataforma que tiene millones de puntos y lo que nos va a permitir es poner el nombre científico y descargar, ¿correcto? Y descargar los puntos donde se ha observado esta especie. ¿Cómo podemos descargar a JBIF? Los que manejan QGIS. QGIS tiene dos plugins muy fáciles. Por ejemplo, vamos a ir acá a descartar esto. Vamos a ir rápidamente. Voy a ir abriendo otro, lo que voy a necesitar. Listo. Un momento, por favor, que vaya abriendo lo que vamos a necesitar. Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es descargar puntos de presencia. Y los puntos de presencia, la plataforma que nos ayuda mucho con este tema de los puntos de presencia es JBIF. JBIF se puede acceder desde QGIS, ¿correcto? Utilizando estos diferentes complementos, o también se puede trabajar directo en R para los que manejan directamente R. En QGIS, ¿cómo se hace? Voy a ir a trabajarlo acá. Justamente Edgar me dijo que necesitábamos hacer algo de práctica. Voy avanzando acá, administramos algún complemento, ¿correcto? Los que manejan QGIS. Vamos a abrir un proyecto acá. Un momento. Listo. En un proyecto nuevo, en el buscador, JBIF, ¿correcto? Y tenemos JBIF ocurrencias, que es el más común, y uno nuevo que recién están trabajando, que es el JBIF extractor, ¿correcto? Un segundo, algo está interrumpiendo acá. Listo.
Entonces, venimos a JBeef ocurrencias, lo instalamos, y lo que necesitamos es este símbolo de la parte superior, es una hojita, y lo que nos pide acá es el nombre científico, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a buscar Vicugna vicugna. ¿Listo? Colocamos el nombre científico de la especie, decimos LOAD ocurrencias, ¿sí? LOAD ocurrencias, y va a empezar a descargar y va a buscar dentro de esa base de datos todos los puntos y todos los reportes que haya con esta especie. Esperamos un momento, depende mucho de la velocidad de su internet para que pueda hacer la descarga. Está en un 12% la descarga. Listo, nos está mostrando ahí todos los puntos de presencia de esta especie. Como a mí me interesa verlo en el espacio geográfico, vamos a cargar acá, vamos a cargar Sudamérica nada más, y ahí está. ¿Listo? En todo Sudamérica, ¿cómo es que se distribuyen los puntos de presencia de esta especie? Entonces, esta es la plataforma más rápida que se utiliza para encontrar puntos de presencia. A través de R, que también les voy a dejar este código para que lo puedan revisar. A ver, vamos a... Sí, alguien está levantando la mano, me parece. Vamos a que se note un poco más. Un momento. Listo. Igual, en R, vamos a hacer rápidamente la práctica, ¿sí? Tenemos los paquetes, básicamente del que dependemos, el que necesitamos es este, RGBIF y Geodata para descargar los límites geográficos. Lo voy a ir corriendo de forma rápida y luego voy a explicar de qué trata todo esto, ¿listo? Vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Listo? Vamos a listar los paquetes, instalamos los paquetes, cargamos, limpiamos el espacio de trabajo y empezamos desde este punto. Yo tengo que definir el nombre científico de la especie, de la vicuña, como lo hicimos en QGIS. Luego, con esta función, correcto, dentro del paquete que yo ya instalé, el RGDIF, yo le especifico que el nombre científico de la base de datos tiene que ser esta especie. En este caso ya definimos que va a ser vicuña. Este es el límite máximo, las coordenadas, etcétera. Listo. Descargamos en la parte de aquí el mapa mundial, ¿correcto? Hay una base de datos, en este caso es Geodata, tiene la base mundial de límites geográficos, y lo que voy a hacer aquí es hacer un plot de puntos de la distribución de especies. Esperamos un segundo, va a demorar en función de cuántos puntos exista de esa especie. Sí, sí, todos los códigos les voy a subir al link al link que hay del drive del trabajo, del curso, ¿ya? Para que, pero voy avanzando aquí para el tema de no demorar mucho, ¿correcto? Si no nos va a ganar la hora, tenemos hasta las 5. Entonces, lo que ha hecho es buscar todos los puntos de esa especie en esa base de datos y ya nos lo está mostrando aquí. Me ha pasado que cuando yo voy a R y cuando voy a QGIS no siempre coinciden el número de puntos, ¿correcto? No sabría debido a qué, pero pasa que no coinciden el número de puntos, ¿correcto? Por eso casi siempre
yo agarro, genero en el de QGIS y a la misma vez genero en el de R. Y luego los junto y a pesar de que haya puntos duplicados, en otra etapa del proceso se van a eliminar los duplicados y eso no habría ningún problema. ¿Listo? Pero en este caso, esta sería la forma de observar. Vamos ahí a, si queremos observar solo a nivel de Sudamérica, podemos hacer las observaciones. Un segundo acá. Un segundo, vamos a reiniciar todo y no demorarnos mucho porque nos está ganando la hora. ¿Listo? Y vamos a hacer que se exporte ahí todo. Aquí también ya están. Lo que hay que tener cuidado acá, y pasa mucho, y siempre preguntan es, ¿por qué cuando estos puntos, correcto, le doy clic derecho, y luego lo exporto, y lo guardo como un shape, y lo quiero abrir en ArcGIS, porque también se trabaja directo con ArcGIS, ¿por qué cuando lo abro en ArcGIS no se me puede abrir ese shape? Y se debe a lo siguiente. Si ustedes abren la tabla de tributos, correcto, si ustedes abren la tabla de tributos, hay muchísima información. Y toda esta información, el tipo de campo no lo soporta ArcGIS. Y por eso es que ArcGIS no te permite abrir a pesar de que tú directamente guardes este archivo. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Venir a tu caja de herramientas y decirle quitar campos, ¿correcto? Quitar campos, subir vicuña, ya está vicuña acá, y solamente quedarte acá, campos a quitar, o sea, qué campos quieres eliminar. Yo sugiero, si no vas a hacer algún análisis de fuentes, de años, porque muchos solamente hacen análisis descargando estos puntos, hay artículos sobre eso. Entonces, si a ti no te interesa todo lo demás, tú seleccionas todo y lo único que te interesa es décima latitud y décima longitud. O sea, desmarcas estas dos casillas para que la tabla de tributos de este archivo de puntos solo se quede con 2 columnas y nada más. Y ya todos los demás se van a eliminar. Cierras y acá tienes vicuña inicial y tienes luego los campos restantes que serían estos. Abres la tabla de tributos y solamente tienes 2 campos. Y cuando exportas este archivo, ArcGIS te lo va a dejar abrir sin ningún problema. Eso sucede casi siempre. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. La primera página, entonces, ya sea desde R o desde QGIS, para obtener datos es GBIF. Hay otras páginas más que son casi similares o complementarias e incluso están conectadas con GBIF, que es eNaturalist. Hay otra página que no está directamente relacionada, que es Trópicos. eBird para el tema de aves. Si tú quieres hacer estudios sobre aves, es eBird. Si tú quieres hacer estudios sobre temas marinos, es OBIS, ¿correcto? Esto tiene solamente especies marinas. Y, por ejemplo, otra plataforma que se utilicé en algún momento fue los reportes de monitoreo de OSINFOR, de plantaciones naturales, ¿correcto? También tiene ahí diferentes puntos donde van a hacer inventarios, no de plantaciones forestales, las plantaciones ya tienen la intervención antrópica, no me refiero a eso, sino me refiero a otro tipo de concesiones donde hay una producción, pero de forma natural, ¿correcto? No es una plantación forestal. Y en última instancia, y lo mejor, es que tú generes tus propios puntos de presencia. Por ejemplo, puedes hacer inventarios forestales, ya sea morfológica o genéticamente, identificar a las especies, en el caso de plantas, y en el caso de animales puedes hacer un estudio, por ejemplo, con cámaras trampa, que justamente hace poco se publicó un artículo sobre el tigrillo, en este caso en una área protegida. ¿Listo? Hasta aquí todo cómo obtener puntos, ya sea con R o ya sea con QGIS. El segundo grupo de datos a obtener son las variables de respuesta, ¿correcto? O sea, yo tengo la probabilidad de presencia como mi objetivo, pero mis variables predictoras van a ser estas. Primero, variables climáticas, todo lo que tenga que ver con clima. Segundo, variables topográficas. Tercero, variables edáficas. Y finalmente, variables socioambientales.
voy a identificar cuándo utilizar unas y cuándo utilizar otras. Cuando voy a estudiar fauna, la fauna o la disponibilidad de datos para analizar fauna básicamente va a ser variables climáticas y variables orográficas o topográficas o las que podamos encontrar en cuanto a el relieve del terreno. Cuando yo voy a analizar flora, además de climáticas y orográficas, puedes incorporar variables edáficas, y aquí hay una base de datos muy buena a nivel mundial, porque la flora depende de la raíz, y en la raíz ahí nos interesa algunas variables del suelo. En cambio, la fauna no depende directamente de lo que haya en el suelo o en la parte edáfica. Entonces, aquí inserta la flora. Muchos, cuando hacen estudios de fauna o cuando hacen estudios de flora, también ingresan algunas variables socioambientales. Y aquí va a depender de cuál es tu propósito, ¿correcto? Yo recomiendo que no metamos tantas variables socioambientales, porque lo que a mí me interesa principalmente acá es encontrar el nicho ecológico de la especie en condiciones de no actividad antrópica. Entonces, por eso no sugiero que ingresemos directamente al modelamiento variables socioambientales, como por ejemplo, ¿qué? Distancia a carreteras, distancia a centros poblados, distancia a, no sé, línea de tren, etc. Ese tipo de variables socioeconómicas, socioambientales, no son tan buenas al momento de incorporarlas acá, porque ya desnaturaliza el propósito inicial del modelo de distribución. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer primero el modelo con variables ambientales, como clima, orografía o edáficas, y luego hacer un análisis de los modelos de distribución que me resultaron, cómo se comportan o cómo se relacionan en función a variables socioeconómicas, ¿correcto? Esa es la idea de poder hacer este tipo de análisis. ¿Y cuándo se utilizan casi estrictamente variables socioambientales? Cuando el fenómeno que voy a estudiar es un fenómeno antrópico. Y bien lo decían en el chat. Los modelos de distribución de especies, aunque inicialmente se diseñaron para especies, se han utilizado mucho para comportamientos de algunos fenómenos antrópicos, como por ejemplo, ¿qué? Los incendios forestales, la deforestación, los deslizamientos de tierra o remociones en masa. También han analizado inundaciones, por ejemplo. Entonces, cualquier fenómeno antrópico en el cual yo quiera encontrar la probabilidad de que ocurra o no ocurra, yo puedo utilizar puntos de presencia, que van a ser puntos del inventario del fenómeno estudiado, y variables socioambientales. Y aquí sí me interesa analizar, por ejemplo, distancia a carreteras, para evaluar cuál es su relación con, por ejemplo, probabilidad de que ocurra un deslizamiento, o distancia a centros poblados, distancia a área agrícola, distancia a concesiones mineras, todo lo que tenga que ver con distancia a un fenómeno, o densidad de algún fenómeno. Entonces, aquí, correcto, sí se puede utilizar lo que bien decía uno de los participantes, de que los modelos de distribución de especie han migrado tanto su utilidad que ahora se utilizan para incluso fenómenos antrópicos. Pero su origen tiene que ser con distribución potencial de especies en condiciones naturales o en condiciones sin actividad antrópica, ¿correcto? Entonces, por ahí va el cuándo utilizar uno u otro grupo de variables. Plataformas para descargar variables ambientales, hay muchas. La más utilizada en los últimos años es WorldClim, ¿correcto? Que es una base de datos que tiene diferentes resoluciones espaciales. La mejor es a 1 kilómetro y tiene diferentes variables. Tiene estas variables: temperatura mínima, temperatura máxima, promedio, precipitación, radiación solar, velocidad del viento, presión de vapor de agua, variables bioclimáticas, y también tiene el mapa de elevación que ellos utilizaron para generar algunas de estas variables, ¿correcto? Además de todas estas, específicamente estas de aquí, que son las variables bioclimáticas, son las que biológicamente son más significativas para los modelos de distribución de especies. ¿Qué cosa quiere decir? No son solo promedios anuales o promedios mensuales, sino que los han analizado por trimestres, ¿correcto? Y también han analizado rangos, la isotermalidad, algunos comportamientos de la precipitación y la temperatura. Los primeros 11, como pueden ver aquí, el primero es temperatura media y los otros 10 son derivadas de
el comportamiento de la temperatura en todo el año. La variable 12 es la precipitación acumulada anual y los demás son comportamientos trimestrales de cómo es que se da la precipitación en ese espacio geográfico. Estos son los principales. ¿Cómo los van a poder descargar estos archivos? Vienen a este link, correcto, de la parte superior. Vienen a este link. Entramos a descargar. Y acá, si se pueden dar cuenta, dice data histórica, data mensual también y data futura. Entramos a la histórica. Aquí está la temperatura. Si ustedes dan un clic acá, se descarga de 30 segundos, que es casi 1 kilómetro, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Aquí están las variables bioclimáticas, igual casi 1 kilómetro hasta 10 minutos, igual la elevación. ¿Dónde están los artículos que respaldan estos? Está aquí el artículo que respalda toda la producción de estos mapas, ¿correcto? Son mapas a nivel mundial. ¿Qué más? Nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos de que la radiación solar que atraviesa toda la atmósfera, todo el espacio, atraviesa todo el espacio, llega a la atmósfera, que es esta pequeña capa, ¿correcto? Que es esta pequeña capa que cubre la Tierra o el planeta. Esta pequeña capa llamada atmósfera tiene diferentes componentes, ¿correcto? Vapor de agua, gases de efecto invernadero y otros tipos de compuestos que lo que hacen es disminuir la cantidad de energía que llega y que se almacena en este entorno. Por eso es que se le llama el efecto invernadero, porque naturalmente existe un efecto invernadero. Naturalmente la cantidad de gases que están en esta atmósfera, que pueden ser CO2, N2O, CH4 y otro tipo de compuestos, está almacenando energía y esa energía hace de que todo el planeta tenga una temperatura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho con el tiempo? Lo que nosotros hemos hecho con el tiempo es que la cantidad de estos gases que están aquí se haya aumentado significativamente. Entonces, la cantidad de energía, que es este valor 4, ¿correcto? Que es la energía que está aquí, ¿correcto? Una parte de la radiación es retenida por estos gases. Como nosotros hemos aumentado la cantidad de gases que están aquí, la temperatura también ha aumentado de esta región. Y más que temperatura, es el nivel de forzamiento radiativo, ¿correcto? Que es el indicador en watts por metro cuadrado que mide cuánto es que se ha aumentado la energía que se está guardando en esta zona y que, por tanto, uno de los indicadores directos es que la temperatura suba, ¿correcto? Entonces, como nosotros hemos hecho eso, cuando nosotros empecemos a querer evaluar la temperatura en el futuro, hay que preguntarnos cuánto en el futuro vamos a emitir de gases de efecto invernadero. Para eso, el IPCC, que es el panel intergubernamental, lo que hace es modelar a futuro cada cierto número de años y predecir y decir, esto es posiblemente lo que va a pasar en el futuro, ¿correcto? Hace algunos años eran los RCP, como ustedes se pueden dar cuenta acá, RCP, pero en su última versión, la CEMIP 6, ya no trabajan con RCPs, ahora están trabajando con SSP1, ¿correcto? SSP2, SSP3. Y en grandes rasgos, ¿qué es? Nosotros estamos aquí y lo que hacen es pronosticar hasta el 2100, por ejemplo, cuál va a ser la pérdida de bosques. Y en función de la pérdida de bosques y el crecimiento poblacional, el uso de combustibles fósiles y otras variables, lo que hacen es calcular cuánto va a ser el CO2 que vamos a emitir a la atmósfera, ¿correcto? Entonces, el primer escenario, la parte roja, ¿correcto? Es el escenario más desastroso, donde destruimos todo lo que hay y también consumimos y nos empeoramos en el consumo de combustibles fósiles, lo que hace es que la temperatura o que los gases se emitan en esta dimensión y hacen ese comportamiento y ese pronóstico al futuro. ¿Cuántos pronósticos futuros pueden haber? Muchísimos. ¿Cuántos ha priorizado el IPCC en el CEMIP 6? Lo que ha hecho es priorizar 4, los de celestes, el SSP1, el SSP2, el SSP3 y el SSP5, con valores de forzamiento radiativo de 2.6, 4.5, 7 y 8.5, ¿correcto?
Y hay otros escenarios que son intermedios, pero que no tienen tanta importancia. El SSP1, que solamente va a haber un forzamiento radiativo de 2.6, significa que todos nos volvemos muy angelitos en tema de comportamiento ambiental y emitimos o disminuimos nuestra emisión. Consumimos energía renovable, no consumimos gases de efecto invernadero, no emitimos tantos gases de efecto invernadero y otros parámetros. Contrario a esto está el SSP5, donde seguimos de mal en peor, siendo no sustentables, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos evaluar climas a futuro, tenemos que evaluarlos bajo estos escenarios. ¿Y qué es lo que ha hecho WorldClim? Esta base de datos ha evaluado en 4 periodos futuros. Recuerden que el máximo es 2100, pero ellos lo han evaluado hasta 2030, 2050, 2070 y 2090. Por cada periodo han evaluado los 4 escenarios posibles, las 4 vías socioeconómicas compartidas. Y para nosotros ir hacia el futuro podemos utilizar diferentes modelos climáticos o modelos de circulación global. El ACCESS, tenemos el NIROC 6, etcétera, etcétera. Cada institución de cada país empieza a generar posibles escenarios futuros según un algoritmo matemático, según el fenómeno o según el parámetro que ellos quieran analizar. En este caso hay muchos escenarios posibles. WorldClim, ¿cuáles tiene? Tiene muchísimos, ¿correcto? He listado acá que hay más de 14. ¿Y cuál vas a utilizar si haces modelos de distribución a futuro? Va a depender de la especie que tú desees y de cuál sea la justificación por la cual tú quieras utilizar, ¿correcto? Hay algunos escenarios que son más buenos en cierta parte del planeta, hay otros escenarios que son más buenos en otra parte, hay otros que son promedio a nivel global muy buenos. Entonces vas a depender de dónde trabajar. Incluso hay algunos artículos que lo que hacen es promediar todos los escenarios futuros y en función a ese promedio hacer el trabajo. Por ejemplo, aquí el promedio es 26.29, 26.86, 26.74. Entonces, cada modelo tiene un promedio de comportamiento a futuro. Y lo que hacen algunos artículos es promediar todo y con un promedio trabajar. Y a otros artículos lo que hacen es elegir un futuro en específico y sustentar por qué elegir ese futuro en específico. Entonces, WorldClim es la mejor base o la más utilizada para hacer modelos de distribución en cuanto a variables de clima. Además de WorldClim, tenemos otra base de datos llamada Environ. ¿Cuál es la dificultad con Environ? Es que solo está hecha para el presente. ¿Cuál es la ventaja? De que además de que te da las 18 variables de WorldClim, ellos han creado otras 18 variables. Perdón, además de las 19 variables de WorldClim, ellos han creado 18 variables más, que son estas. 16 variables derivadas de clima, donde están fundamentalmente las evapotranspiraciones, ¿correcto? Que no lo tiene WorldClim, pero que ellos lo han implementado, y te da también 2 variables de topografía. Estas incluso las puedes generar tú aparte con un modelo digital de elevación. Pero estas son muy importantes, ¿correcto? Entonces, si tienes 19 de WorldClim y 18 acá, ya tienes 37 posibles variables que puedes utilizar, si tu trabajo está a nivel de presente. Otra base de datos es CHELSA, ¿correcto? Otra base de datos es EcoClimate, en este artículo, que está en español, para ir más rápido de poderlo revisar. Es importante para hacer biogeografía a escala macro. ¿Por qué? Porque su resolución espacial es 0.5 grados y a diferencia de WorldClim, EcoClimate también tiene sus mapas sobre el mar, ¿correcto? En el caso de WorldClim no los tiene sobre el mar, solo a espacio terrestre. Otra base de datos es TerraClimate, otra base de datos es R5Land. Estas son internacionales. Esta otra base de datos es una base de datos peruana, ¿correcto? Que en este caso lo ha hecho Cenami, que se llama Pisco. Pisco no el que se bebe, sino Pisco, el nombre de esta plataforma, que justamente los autores seguro lo han hecho con esa intención de darle la peruanidad de por medio. Pero lo que ha hecho Pisco es mapas interpolados de temperatura, precipitación, ¿correcto? Y para los que sean del sur, o los que trabajen en el sur del país,
un grupo de investigadores de Arequipa lo que ha hecho es generar un mapa de las 19 variables bioclimáticas a nivel de Arequipa, Moquegua y Tacna, o sea, las 3 regiones de la parte del sur. Voy a ir a este artículo porque me parece súper interesante que lo puedan ver y puede ser que muchos de los que están aquí presentes puedan generar este tipo de mapas, ya no solo para estas 3 regiones, sino para otras regiones del país, incluso para todo el Perú. ¿Listo? ¿Qué es lo que han hecho este grupo de investigadores? Vamos a ir rápidamente acá. Lo que han hecho es aliarse con el CENAMI y solicitarle al CENAMI los datos de todas estas estaciones que puedan ver acá ustedes, de Tacna, Moquegua y Arequipa. Hay 119 estaciones que han ellos adquirido los datos, ¿correcto? Y luego con eso han hecho interpolaciones, ¿correcto? Para calcular cómo es que se distribuyen diferentes variables en estas 3 regiones. Además, lo que han hecho es comparar cuánto se relacionan. Vamos a ir más aquí abajo. Aquí está. Ellos son los autores. Este es el comportamiento que ellos han encontrado de la variable. Este es el comportamiento de WorldClim para ese mismo espacio y este es el comportamiento del CHELSA para ese mismo espacio. Y como se pueden dar cuenta, estas 2 variables que son mundiales difieren un tanto de esta que es nacional, que es a escala más local. Entonces, ellos finalmente terminan diciendo de que para hacer modelos a nivel de estas regiones, sería bueno que utilicemos los datos que ellos han generado porque se han basado en datos locales, que en este caso son del SENA, que puede que los de WorldClim y CHELSA no hayan utilizado. Entonces, esta base de datos es muy importante para los que trabajen en esta parte sur del Perú y para aquellos que puedan generar variables o puedan utilizar este artículo como modelo para generar más variables. Hasta aquí el tema de variables de clima. Todo lo que les he mostrado es de clima, la más utilizada WorldClim, complementada perfectamente con la Environment si tu análisis es en presente. Pero si solo vas a trabajar a presente y futuro, ya Environment se dificulta un poco y tú tendrías que volver a generar esas Environment a futuro. Y justamente ellos te dejan el código de cómo hacerlo. Eso es clima. En cuanto a suelos, un mapa interesantísimo es este llamado Soil Grids. Soil Grids tiene mapas a nivel de todo el mundo a una resolución de 250 metros de todas estas propiedades: carbono, nitrógeno, fragmentos gruesos, pH, capacidad de intercambio catiónico, densidad aparente, fracción de arena, fracción de limo, fracción de arcilla. Todas estas variables. ¿A qué profundidades? A 5 centímetros, a 5 a 15, 15 a 30, 30 a 60, 60 a 100, de 100 a 200 metros. ¿Correcto? Este es el segundo artículo. Había una versión 1 de Soil Grids, pero en 2021 han lanzado la versión 2 y hace muy poco, correcto, y ya no los que han hecho esto, sino otros autores, he visto que han generado o están generando o está en preprint del artículo de mapas a nivel mundial a 100 metros de resolución. O sea, mucho mejor que Soil Grid. Todavía está en preprint, pero seguramente pronto saldrá la base de datos libre, ¿correcto? A 100 metros. Que lo publicó justo el CGIAR hace un poco. Los que manejan Google Earth Engine, ¿correcto? Los que no manejan Google Earth Engine y quieren trabajar de forma directa, pueden ir a este link. Vamos a ir a este link. ¿Listo? Pueden ir a este link. Pueden ir a este link. ¿Sí? Vamos a esperar. Aquí está. Pueden ir a este link. Este link tiene todas las variables, variables químicas, variables físicas, por ejemplo, contenido de arcilla, y acá va cambiando la profundidad que ustedes desean analizar. ¿Correcto? Visualmente, te ayuda mucho esta plataforma y cuando quieras descargarlo, los que quieran descargar pequeñas porciones, lo que hacen es venir a la parte inferior aquí, a la parte inferior donde dice descargas, y van a seleccionar acá qué capa quieren descargar, a qué profundidad, y en la parte donde dice, a ver, vamos a ir acá, y acá, ¿sí? Acá seleccionan qué variable, por ejemplo, vamos a descargar arcilla, ¿sí? ¿A qué profundidad? De 5 a 15, qué variable, el promedio o la incertidumbre, en este caso nos interesa el promedio, y acá lo máximo que puedes descargar es 2 por 2 grados, o sea, cuadrantes de 2 por 2 grados. Aquí colocas
qué cuadrante te interesa descargar de todo el planeta. Y descargan el cuadrante de su región si es que lo desea. Para los que deseen directamente descargar esta página y no quieran trabajar con todo. ¿Listo? Vamos a ir acá, un segundo. Me parece que hay un mensaje. ¿Listo? Ahora, los que no deseen descargar así por pequeñas porciones y quieran descargar regiones más grandes o manejen Google Engine, también está disponible ya en Google Engine. Alguien lo subió, vamos a ir a este link para darle los créditos respectivos. Este autor, ¿correcto? Este investigador, ¿correcto? Dentro de Google Engine ya ha creado la base de datos de todo. Por ejemplo, vamos a ir a BDOT, ¿correcto? Vamos a ir a BDOT. Aquí está, listo, bandas, las profundidades de 0 a 5, de 5 a 15, 15 a 30, 30 a 60, 70 a 100, 100 a 200. Todas las bandas. Todo el archivo 7 gigas pesa, ¿correcto? Y acá ya lo pueden describir. En un ratito les voy a pasar un código para poder descargar de todo el Perú, ¿listo? Pero acá pueden descargar ya ustedes mapa por mapa, ¿correcto? Por cada región que les interese. Seguimos aquí. Soy grids es suelos. La nueva que va a venir será mucho mejor. Luego tenemos topografía. Para topografía, seguramente la mayoría ya lo maneja. Pueden estar el SRTM, el Aster. Los que trabajen a escala más local podrían utilizar el ALOS Pulsar, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes variables topográficas. Y a partir de este DEM generar pendiente, curvatura, rugosidad y otras variables más que se pueden generar. Cuando vayamos a hacer estudios a escala más local, lo que se puede hacer es generar índices espectrales a través de imágenes de dron o comprar imágenes satelitales de 1 metro, de 2 metros de resolución y con estas imágenes satelitales generar índices. Y los índices se vuelven variables para predecir la distribución de una especie. Se puede hacer eso a escala más local. Listo, entonces hasta aquí todo el tema de variables. Para facilitar el asunto, yo tengo acá un código, ¿correcto? Tengo aquí un código, vamos a ingresar aquí, tengo aquí un código. Listo, tengo aquí un código. Vamos a acercarnos un poco más. Listo. En cuanto a variables, lo que he hecho es, en este caso, descargar todos los archivos de WorldClim, es decir, he ido a esta plataforma, ¿correcto? He ido a esta plataforma y me he descargado todos estos archivos de bioclimáticas de 30 metros y me lo he subido a mi Google Engine. ¿Qué más he hecho? He descargado todo lo que tiene que ver con Environ, ¿correcto? Y también lo he subido acá. Y he descargado, bueno, no he descargado, solamente me he conectado directo a el SolGrids que les acabo de mostrar, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer con este código, ¿correcto? Con este código, le voy a dar correr, va a demorar un poquito, ¿sí? Va a demorar un poquito. Esperamos para que lo puedan observar y luego les muestro. ¿Sí? Es bastante pesadito porque empieza a analizar todo lo de WorldClim. Sí, un segundo. Hasta aquí consultas sobre puntos y sobre variables.
¿sí? Consulta sobre puntos y variables. Segundo. Vamos avanzando porque nos va a ganar la hora, nos falta unos 10 minutos, nos va a ganar la hora, ni siquiera vamos a lograr la práctica. Entonces, mientras se va corriendo eso y luego les paso el código, lo que hay que hacer es conseguir esos dos grupos de datos, tus puntos de todo lo que tengas disponible y tus variables, todas las variables que tengas disponible, teniendo en cuenta qué variables quieres analizar. Variables que tienen intervención antrópica o variables que no tienen intervención antrópica. Entonces tienes que conseguir esos dos grupos de datos, lo primerito. Luego, ¿qué hacemos con estos dos grupos de datos? Empezamos primero con las variables. Como las variables vienen de diferentes fuentes, por ejemplo, WorldClim es 1 kilómetro, Environ 1 kilómetro, topografía puede haber de 90, de 12.5, de 100 metros, de 1000 metros, y el tema de suelo está de 250 metros. Como tienen de diferentes fuentes, hay que tratar de homogenizarlas o estandarizarlas. ¿Y basado en qué? Mismo sistema de coordenadas, mismo tamaño de píxel y mismo límite geográfico. Esa es la regla. Tres cosas fundamentales para homogenizar a todas. ¿Cuál es la variable que más se utiliza para el tamaño de píxel? Porque esto es fundamental. ¿Con qué píxel vas a trabajar? La variable que más se utiliza para el tamaño de píxel es la variable topográfica, los DEM. Los DEM son generalmente los que se utilizan para definir cuál es el tamaño de píxel con el que vas a trabajar, ¿correcto? Pero si vas a trabajar solamente a escala, por ejemplo, país, a escala continente, tiene más lógica utilizar la variable clima como la variable que define tu tamaño de píxel, ¿correcto? Si vas a trabajar a escala muy local, tu tamaño de píxel tiene que ser más pequeño. Para nosotros hacer una homogenización de variables, los que no manejen R y quieran trabajar directo con ArcGIS o QGIS, en ArcGIS hay una muy buena herramienta, ¿correcto?, llamada SDM Toolbox. Y esta SDM Toolbox está diseñada para preprocesar tanto puntos como, en este caso, variables. ¿Y qué es lo que hace? Puedes extraer, añadirle el no data, convertirlo a ASCII, los que trabajen directamente con Maxi de escritorio, con el ejecutable. Tiene una serie de herramientas. Aquí les estoy colocando algunas, ¿correcto? En el tema de tablas, en el tema de rasters, puede calcular estadísticas zonales. ¿Y por qué es muy buena? Porque con ArcGIS normal tú puedes hacer, por ejemplo, un extract by mask, o sea, extraer por máscara una variable, y tendrías que hacer 19 veces lo mismo si es que quieres trabajar con las 19 variables. En este caso, esta herramienta, por ejemplo, te da extract by mask folder. ¿Qué significa? Tú puedes tener 30, 40 variables dentro y con un solo proceso te lo va a extraer todo, ¿correcto? Que en R lo puedes hacer fácilmente, pero para los que no manejen R, esta es la otra alternativa dentro de ArcGIS nada más, ¿correcto? Y para los que trabajen directo con QGIS, QGIS también te ayuda con este complemento, ¿correcto? Se llama Maxen Model, donde te permite adaptar, crear variables como distancias, etcétera, etcétera. O sea, te permite rasterizar algunas variables y generar otras que necesites. Entonces, estas dos, uno para ArcGIS y el otro para QGIS, son muy fácilmente trabajables. Una vez que tú has trabajado tus variables, ya las tienes listas, la pregunta es, ¿trabajar con 30, 50 variables será bueno? No es del todo bueno. O sea, mientras más variables tengas, ¿es mejor? No necesariamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir la colinealidad de variables. Y aquí hay muchas formas de hacerlo. Y yo voy a hablar de unas 3 formas, y de repente si hay alguien en el chat que sabe otra forma más, la puede comentar, pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Cuál es la primera forma? La primera forma es que yo haga una correlación de Pearson entre todas mis variables. Por ejemplo, acá está bio 19, 18, clases de suelo, etcétera, etcétera. Todas las variables. Han hecho una correlación de Pearson y lo que hacen es buscar qué variables se correlacionan más y establecer un umbral de correlación. ¿Cómo lo puedo hacer eso?
por ejemplo, con este tipo de gráficos, hago un clúster según la correlación. Aquí en el eje Y va a estar la distancia, que no es más que 1 menos la correlación de Pearson. La correlación de Pearson en su valor absoluto. ¿Qué es lo que está haciendo aquí esta figura? Está agrupando variables en función de esta matriz de correlaciones, variables que tengan un límite de correlación por encima de 0.7, ya sea positivo o negativo. Es una correlación absoluta. Entonces, ¿cuál es la primera forma de elegir? Que los investigadores definan por teoría y por importancia ecológica, ellos decidan, como se dice coloquialmente, a dedo, cuáles variables van a ser utilizadas. ¿Correcto? O sea, de manera, por conocimientos previos, ellos definen, por ejemplo, entre carbono, este es densidad, y esto es stock de carbono, esto es densidad. Entonces, entre estos, ¿cuál yo elijo? Entonces, por ejemplo, entre bio 12, bio 13, bio 16, puede ser que alguien diga, a mí me interesa bio 12, porque el bio 12 es precipitación, en cambio bio 13 y bio 16 son otras variantes, pero más fácil de interpretar es bio 12. Entonces, esta es una primera forma, llegar hasta este punto y luego de este punto definir por teoría cuáles son las que yo elijo. Esa es una forma que se utiliza bastante. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es que una vez que llegué aquí, el cómo elegir cada variable lo baso en función a un primer modelamiento. ¿Qué cosa quiere decir? Ejecuto yo un primer modelamiento en función a todas las variables y luego le aplico una prueba de jackknife a ese modelamiento, o sea, hago un modelamiento con la variable solita y un modelamiento con todas las variables menos esa. Y repito ese proceso iterativamente para cada una de las variables. Y en función a este análisis, yo voy describiendo cuáles son más importantes que otras. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, entre bio 12, bio 13 y bio 16, entre estas tres de acá, me fijo en esta gráfica cuál es más importante dentro de esas tres, estadísticamente. Ya no tiene que ver mucho el concepto previo, sino que tiene que ver ya más el análisis estadístico. Y en función a eso, elijo una variable. ¿Correcto? Entonces, de todas estas variables, al final me voy a quedar con ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Solamente con 16 de las alrededor de 20 o 30 que yo tengo. Entonces, reduzco el número de variables para reducir la colinealidad de las variables. ¿Correcto? Esa es otra forma. Y una última forma, ¿correcto? Es también aplicando el factor de variación de inflación de la varianza, ¿correcto? Con eso es que se trabaja. Otros artículos, voy a mostrar acá 3 ejemplos para que los puedan revisar. Este es el primer artículo. Este es el primer artículo. Voy abriendo los otros dos. Son 3 artículos que los pueden revisar como modelo, ¿correcto? Observen acá. Listo. Traducimos. Una revisión de métodos para abordarla y un estudio de simulación que evalúa su desempeño. ¿Qué cosa? La colinealidad. Y si bajamos aquí abajo a la tabla, hay una tabla aquí interesante, bajamos, aquí. Aquí te da diferentes formas en las que se puede eliminar la colinealidad. Valor absoluto de los coeficientes de correlación, lo que acabo de explicar, y otros más. Y aquí está factor de inflación de la varianza, el BIF, más conocido como el BIF. Y así pueden utilizar cualquiera de estas técnicas. Aquí hay otro artículo más nuevo, este es de 2012 me parece, este es de 2018, y este de 2018 implementa un análisis de componentes principales. ¿Qué cosa quiere decir? Una PCA. Entonces aplica una PCA y en función a la PCA determina cuáles son las variables. Y aquí hay otro artículo, este es un último artículo, que lo que hace es trabajar con modelos de distribución de especies virtuales y lo que hace es correlación de Pearson y luego un dendrograma, un clúster, ¿correcto? Un clúster. Estos 3 artículos los pueden utilizar como modelos para entender cuáles son las formas de solucionar el problema de colinealidad. Cada quien elige cuál es la forma, ¿correcto? ¿Cuál es la forma? Hay 3 formas ahí para evaluarlas.
Preprocesé, seleccioné variables estadísticamente o por teoría y me quedo con un grupo menor de variables y estas variables deben estar listas ya para modelar. ¿Qué pasa con respecto a los puntos de modelamiento? En los puntos de modelamiento, vamos a ir directo a este artículo. Sí, vamos a ir a este artículo. Dice el artículo, el filtrado espacial para reducir el sesgo de muestreo puede mejorar el rendimiento de los modelos de nicho ecológico. ¿Qué es lo que en resumen dice este artículo? Cuando tú descargas puntos de presencia o cuando tú modelas a partir de puntos de presencia, estos puntos de presencia tienen un alto sesgo de estar ubicados en zonas, por ejemplo, cercanas a universidades, cercanas a carreteras, cercanas a vías de tren. ¿Por qué? Porque en estas zonas es más accesible que la población vaya y haga inventarios y por tanto los repositorios, y por ejemplo GBIF mismo, concentra mucho sus puntos en sitios que ya tienen una interacción humana. Entonces hay muchísimos puntos e incluso hay puntos que están muy cerca, que se repiten, etc. Entonces, cuando yo tengo muchos puntos y están concentrados en una zona, influye mucho en cuán bueno es el modelo. Entonces vamos a ver acá. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para modelar? Disminuir ese sesgo. ¿Y cómo disminuye ese sesgo? Por ejemplo, si esta es mi variable de distribución, el raster inferior, y estos son mis puntos de presencia, y yo obtengo, por ejemplo, acá 2, 4, 6 puntos de presencia dentro de este raster, dentro de este píxel, a mí solamente me interesa un punto. Porque al algoritmo lo que le interesa es, en este píxel, ¿existe o no existe la existencia de esa especie? Entonces lo que yo tengo que hacer es filtrar los 6 datos y solo convertirlo en un único punto. Filtrar este dato, como hay solo uno, se queda en uno, etc. Ahora, interesa el que se mueva, no interesa porque siempre va a estar dentro de ese mismo píxel. Entonces la lógica es pasar de muchos puntos en un píxel a un único punto por píxel. ¿Cuántas formas hay de hacerlo? Muchísimas formas de hacerlo. R lo va a hacer directo, SDM Toolbox también lo va a hacer directo, e incluso si no maneja ninguno de los dos, los puntos los conviertes a raster con el tamaño de píxel de la variable y luego reviertes el raster a punto y te va a quedar así, un punto por píxel. Y solucionado el problema y ya tienes tu filtro espacial. Entonces, la lógica es tener un único punto por píxel. Luego viene, disculpen, nos ganó la hora, luego viene el modelamiento. En el modelamiento, correcto, en el modelamiento hay muchos algoritmos para hacerlo. El más utilizado y el más fácil porque no necesita hacer programación o R es Maxent, ¿correcto? Es muy utilizado. Voy a mostrar aquí. Dice, aplicaría el distanciar 1 kilómetro entre punto y punto. Puede ser el aplicar, distanciar 1 kilómetro entre punto y punto, si 1 kilómetro es el tamaño de píxel con el que está trabajando. Si es 250, aplica 250, ¿correcto? Voy a dejar este link acá, este artículo. Voy a mostrar aquí este artículo. Vamos a entrar a este artículo. Este artículo se ha concentrado en hacer un modelamiento de cacao en todo el Perú, pero más allá de que haya utilizado cacao, lo que interesa de este artículo es que metodológicamente lo ha hecho muy, muy robusto. Ha utilizado diferentes tamaños de píxel, diferentes formas de distribuir puntos de no ausencia de la especie. Ha hecho una serie de, y ha utilizado también muchísimas técnicas de. Ahora vamos a bajar acá. Lo que me interesa, todo esto está interesante. Independientemente de la especie que hayan utilizado, lo que me interesa es que se fijen en este archivo, ¿correcto? En el material suplementario. Y lo que han hecho en este artículo es probar diferentes formas de modelamiento, ¿correcto? Tamaños de píxel, distribución de puntos de pseudoausencia, diferentes algoritmos. Bajamos acá, me interesa que veamos acá. Estas son todas sus variables, ¿correcto? Todas sus variables. WordClim han utilizado, SoyGrids y el DEM. Y han utilizado todos estos algoritmos, por ejemplo, para compararlos. Y luego
han hecho comparaciones de mapas entre diferentes resoluciones, 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Los filtros, ¿correcto? Entonces, metodológicamente, este es un buen artículo para que entendamos los conceptos detrás de utilizar una configuración u otra configuración del modelamiento. Ustedes van a encontrar artículos como este, muy fijados en la metodología, otros artículos con una simple forma de modelamiento, pero lo que más les ha preocupado es el para qué utilizar ese mapa, etc. Hay diferentes propósitos para el cual utilizar los modelos de distribución. Uno, metodológicamente muy bueno, un propósito muy bueno, o simplemente metodológicamente simple, pero válido, pero el propósito futuro, el para qué lo utilizo, con un significado más importante. ¿Listo? Entonces, acá habría que elegir eso. Voy a saltarme todo esto porque me interesa ya terminar. Nos ha ganado la hora. A ver, quiero mostrarles aquí algo antes de pasarme. Aquí. Una vez que nosotros hemos hecho el algoritmo de modelamiento, ¿correcto? Hemos utilizado variables y puntos y hemos predecido un mapa como este, que puede ir entre 0 y 1 o entre 0 y 100%, la pregunta es cómo de continuo lo paso a binario. Y ahí es un dilema muy complicado. Por ejemplo, alguien puede decir, le voy a hacer un corte al 76%. Otro puede decir, no, yo lo quiero aplicar un corte al 60%. Entonces, cada quien puede elegir diferentes. Y aquí viene diferentes autores, Liu en el 2005, Jiménez, Valverde y Lobo en el 2007, Friedman y Moises en el 2008, que te ponen diferentes escenarios y te muestran diferentes formas de hacerlo. Y el último autor nos dice que hay una forma subjetiva y hay una forma casi objetiva, y lo pone objetiva entre comillas, ¿correcto? La forma subjetiva es la que más se aplica generalmente. ¿Por qué? Como tú tienes un mapa de 0 a 100, lo que hacen es dividirlo subjetivamente a cualquier mapa bajo la lógica de mayor al 50%, menor al 50% de probabilidad, y lo dividen en dos clases. U otro es 20, 40, 60%, 60% probabilidad alta, de 40 a 60 media, de 20 a 30 baja, y menor a 30 ya no es potencialidad de distribución. Entonces, hay esas diferentes formas de cómo volverlo binario tu mapa, porque lo que necesitas para un posterior análisis generalmente es un mapa binario, no un mapa continuo. Nos dice acá en el chat, los links puede colgar este medio o la presentación para pronunciar tu ponencia. Sí, les voy a facilitar a través de Elgar, ¿correcto? Entonces, hay diferentes formas de de pasar de continuo a binario. Tendrían que ustedes elegir cómo, ¿correcto? Finalmente, ¿para qué me sirve un mapa de distribución? Yo tengo este mapa de distribución, por ejemplo, de todo el Perú, en una escala de 0 a 1, probabilidad de 100% de poder encontrar la especie, probabilidad de 0%. ¿Qué es lo que puedo hacer? Uno, el MINAM tiene un mapa de áreas degradadas, o ustedes pueden generar un mapa de áreas degradadas. Si lo que yo estudié es un área, una especie de flora, ¿correcto?, de interés de restauración, o que tiene la capacidad de restaurar suelos, porque se comporta de cierta manera, porque sus raíces, porque retiene nutrientes, por agua, etc. Si yo modelé la distribución de una especie con esa capacidad, puedo fácilmente superponer con áreas degradadas y determinar qué zonas son potencialmente restaurables con esta especie. Y así lograr o tener éxito en la restauración, ¿correcto? Entonces, esa es una primera aplicación. Segunda aplicación. Yo tengo áreas naturales protegidas y supongamos que modele la distribución del oso de anteojos. La pregunta es, ¿cuán efectivas son estas áreas para proteger la especie que yo estoy modelando? O sea, ¿la zona que está protegida es la zona que también tiene alta probabilidad de la especie? Es otra pregunta. Entonces, ¿puedo yo hacer esta superposición e ir definiendo algunos parámetros de efectividad? Obviamente que la efectividad de una ANP tiene muchas dimensiones. Esta sería solo una pequeña dimensión de proteger una especie basada en la distribución de la especie. Nada más. Pero la efectividad tiene muchas cosas más. Esta podría ser un primer indicador. Lo otro que puedo hacer es superponer 3, 4, 5, 10, 20 o 30 mapas de distribución
y en función a esta superposición definir áreas que pueden ser potencialmente, ¿correcto?, aptas para conservar. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que yo conserve una área de coexistencia de especies se puede elevar, ¿correcto? Nos dice en el chat, ¿esta metodología se puede utilizar para determinar áreas aptas para plantaciones forestales de una determinada especie? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro, puede ser multicriterio. Y acá me voy a extender un poquito. Justo en el chat surge de que para hacer plantaciones es multicriterio. Para hacer plantaciones puede ser multicriterio, como también puede ser modelos de distribución. E incluso pueden combinar ambos enfoques. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques? En el multicriterio, tú necesitas saber los rangos de aptitud de las variables para la especie, ¿correcto? Por ejemplo, si quieres plantar molle, necesitas saber el rango de temperatura que el molle necesita, de precipitación, de humedad, etcétera, ¿correcto? Entonces, así haces multicriterio. ¿Qué pasa con variables muy raras, como por ejemplo la isotermalidad o precipitación en el trimestre más seco, precipitación en el trimestre más húmedo? Esas variables que son un tanto raras, por así decirlo, es más difícil de encontrar esos rangos en el multicriterio. Entonces, y dejo el multicriterio y me puedo pasar al modelo de distribución de especies. O incluso puedo hacer ambos y luego combinar. Entonces, no es que utilicemos uno y no el otro. Los dos pueden ser utilizados para el mismo propósito, incluso compararlos e incluso complementarlos, ¿correcto? A partir de esta superposición de áreas, puedo encontrar áreas con potencial de muestreo, áreas con potencial de investigación, áreas con potencial de conservación. Este es un primer artículo que hicimos para modelar 5 especies forestales en todo Amazonas y luego determinar qué zonas son aptas para ser restauradas con estas especies, lo que acaban de comentar en el chat. Este es otro trabajo que justamente la profesora Ligia, que está presente, diseñó y era para modelar la quina en todo el Perú. Hicimos modelamiento de quina en todo el Perú. Este es otro artículo que se hizo para el tema de oso de anteojos, también en Amazonas, definir las áreas naturales, si están cuidando o conservando las zonas altamente adecuadas para el oso de anteojos. Y como podemos ver acá, hay zonas negras, acá hay una zona negra que es alta potencialidad del oso, pero que no tiene áreas protegidas. Y acá hay una gran área protegida que no tiene los anteojos. No significa que esta área sea mala, porque puede ser que para el oso no sea buena, pero para otra especie sí. En este caso, como solo analizamos oso, esta imagen nos dice solo de oso, ¿correcto? Entonces puedo hacer yo así varias especies y luego analizar coocurrencia de especies. Hicimos otro trabajo con el CERNAM para el tema de la lechucita bigotona, y así como estos trabajos, hay muchos otros más trabajos que hemos realizado con el tema de distribución y que lo pueden revisar en nuestro perfil del CTI Vitae o en el Scopus dentro de Internet. ¿Correcto? Antes de pasarme a esto, voy a mostrar lo que quedó pendiente. Listo, aquí está. Todas las variables que puedan tener acá, ¿qué es lo que he hecho? Acá lo pueden ustedes cambiar. Yo he subido mi shape de todos los países del mundo, y dentro de todos los países he seleccionado solo Perú, ¿correcto? Perú está con esto por el tilde, que lo reconoce diferente. Le he hecho un buffer de 50.000 metros al límite de Perú, y dentro de ese límite de Perú he hecho el corte, ¿correcto? Y tiene soil grids, tiene WorldClim, tiene topografía. Vienen a este punto y lo va a exportar todo a su, incluso tiene environment, ¿correcto? Lo va a exportar todo a su drive. Y luego pueden venir acá, voy a ir yo acá, ya lo he descargado yo eso, lo tengo acá en el escritorio. Por ejemplo, vamos a ir acá. Observen, ahí está todo Bio 1, que es temperatura promedio anual, toda la temperatura promedio anual del Perú, a una resolución de 250 metros. ¿Por qué a 250? Porque he tomado como modelo de resolución al tema de WorldClim. Si ustedes no quieren a 250, ya cambian la configuración a qué resolución la quisieran trabajar. Entonces, este código les voy a pasar, ¿correcto?
acá al chat y lo pueden ir probando si desean para que puedan analizar. Igualmente, igualmente ya nos dio tiempo para hacer correr los códigos de R, lo voy a subir todo al archivo de la carpeta que me ha pasado Edgar para el taller y de esta forma yo estaría terminando, si no hay alguna otra consulta y disculpen que se ha expandido un poco el tiempo y me he pasado. Muchas gracias y voy a estar atento si hay alguna consulta o comunicación.